Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos ya cerrando la agenda de este gran evento y como dijo Santiago y Ricardo hace unos minutos en su espacio, puede que ya estemos sintiéndonos cansados, pero la idea es que podamos recargarnos y oír un poco acá acerca de los desafíos y de las oportunidades que tiene el gas natural dentro de la movilidad sostenible. Entonces, agradezco mucho a los panelistas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Sofía Sarama, gerente de planeación de Transmilenio en Bogotá. Transmilenio es el BRT considerado más grande en el mundo, que transporta a más de 3 millones de usuarios diariamente. Adicionalmente nos acompaña Orlando Cabrales Segovia. Él es el presidente de Naturgas, que es la Asociación Colombiana de Gas en nuestro país. John Jairo Contreras es el vicepresidente de Grandes Clientes y Soluciones Energéticas en Banti, un grupo líder energético que atiende, entre otras, a la ciudad de Bogotá, llegando a más de 12 millones de usuarios. Y por último nos acompaña Pedro Pablo Patiño, gerente comercial de gas en EPM. Ustedes todos, más que cualquiera, lo conocen, empresas públicas prestadoras de servicios domiciliarios, que atiende a más de 105 poblaciones en Antioquia, Medellín y Valle de Aburrá, llegando a más de 4 millones de usuarios. Muchas gracias. Vamos a empezar ya a tratar más a profundidad el tema del papel que jugamos o que juega el gas natural en la canasta de alternativas de energéticos para la movilidad sostenible. Entonces, en este momento en el país hay más de 584.000 vehículos convertidos a gas natural y hoy en día ruedan más de 1.000 vehículos dedicados, fabricados originalmente de fábrica a gas natural, atendiendo segmentos como el transporte de carga, como el transporte público de pasajeros. Entonces, ya contamos con un parque importante que se mueve con este energético y quisiéramos, Orlando, entender cómo con todos estos vehículos que se han convertido, ese gran número superior a 584.000, y con la transformación que se está dando de la participación de los vehículos de carga pesada con este energético, cómo se va a garantizar que se va a contar con la existencia del suministro por muchos años. Bueno, Silvia, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas felicitaciones a los organizadores de este importante evento. Muy complacido de estar acá. Un saludo a mis compañeros también del panel. Silvia me pidió que empezara con el inicio de la cadena de gas natural, que es el suministro. Y debo decir un par de cosas sobre ese tema. Lo primero es que si uno se ubica en cómo está posicionada la matriz energética en el mundo hacia adelante, todas las agencias que hacen pronósticos de cómo se va a desarrollar esa matriz energética dicen dos cosas fundamentales. La primera es que las fuentes de energía que más crecen de aquí al año 2040 son las energías renovables y el gas natural. Energías renovables y gas natural. Y la segunda conclusión, el petróleo tiende a estabilizarse en ese pronóstico que hacen estas agencias y el carbón tiende a disminuir. Conclusión, el gas natural va a ser fundamental en la transformación energética del mundo hacia adelante. Y en ese sentido, como colombianos, debemos preocuparnos por desarrollar el gran potencial de gas natural que tiene el país. Es cierto que las reservas disminuyeron un 2.9%, pero también es cierto, según el mismo reporte que publicó la NH hace 2 o 3 semanas, que el consumo de gas se incrementó un 16%, óigalo bien, 16%, de un año a otro, del año 2017 al año 2018, que la incorporación de gas creció un 33%, pero en el neto las reservas disminuyeron un 2.9%, con lo cual la conclusión natural
es que no estamos incorporando el nivel suficiente de reservas para poder cubrir el crecimiento cada vez más alto de la demanda. Y eso, por supuesto, nos impone un reto. El balance que nosotros hemos hecho en la asociación con cifras oficiales nos da que en el corto y mediano plazo la demanda de gas no térmica está cubierta. De aquí al año 2025 la demanda de gas está cubierta, la demanda de gas no térmica. La demanda de gas térmica va a tener que cubrirse con gas nacional, por supuesto, para nosotros es muy importante el sector térmico, entre otras cosas porque la incorporación de energías renovables no convencionales por su intermitencia requiere un respaldo térmico muy importante, y lo que dice la literatura internacional es que ese respaldo ideal por su flexibilidad viene del gas natural, pero también ese sector térmico se puede cubrir con gas natural importado. Y eso está bien que así sea, como ya viene sucediendo desde el año 2018. El mundo del gas natural licuado, ese gas natural que importan los países cada vez más, es un mercado cada vez más dinámico, más flexible, cada vez se parece más al mercado del petróleo crudo. Entonces, el acceso a ese mercado por parte de Colombia, como lo hemos hecho en los combustibles líquidos, Colombia durante muchos años ha importado diésel, pues lo natural es que también podamos acceder a ese mercado internacional del gas natural. Pero ¿qué pasa con el largo plazo? Por supuesto, y en eso coincidimos al 100% con el gobierno, hay que tomar decisiones de política pública hoy para garantizar ese abastecimiento en el largo plazo. Y esas decisiones ya las está tomando el gobierno nacional. Por temas de tiempo no las voy a detallar, probablemente la ministra de Minas lo haga ahora en su intervención, pero en eso coincidimos que en la medida en que los ciclos del sector de gas y petróleo son ciclos largos, hay que tomar decisiones hoy que garanticen el abastecimiento más allá del año 2025. El potencial es muy grande. La NH lo coincide en esto. La misma Ecopetrol, que es nuestra empresa principal en petróleo y gas, coincide con que Colombia tiene un gran potencial tanto en yacimientos convencionales como en yacimientos no convencionales. El interés estratégico del país, por distintas razones, por un tema de seguridad energética, por un tema de asegurar precios competitivos, por un tema de generar regalías e impuestos, es fundamental que el país le dé prioridad al desarrollo de esos recursos muy grandes que tenemos en gas natural. Digamos, eso es, Silvia, por supuesto es un tema más detallado que puede requerir mucho tiempo, pero dada la limitación del tiempo, a grandes rasgos es el mensaje que quería enviar. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Podríamos hablar mucho tiempo acerca del potencial en suministro que tenemos en el país, de las reservas, pero pues básicamente lo que debemos destacar es que podemos estar tranquilos y que contamos con esa capacidad para respaldar todos los proyectos que tenemos, y hablando de movilidad, específicamente de movilidad en este país. Hoy en día ya no solamente tenemos rodando los vehículos convertidos, como les decía inicialmente, sino que también ya hay vehículos dedicados que han sido probados y han obtenido resultados contundentes esas pruebas. Tenemos acá en la exhibición un vehículo dedicado, Hyundai i10, es el taxi que ustedes ven a mano izquierda del escenario. Y este vehículo también ya ha sido medido y ha sido probado, y hemos encontrado resultados muy positivos en la operación de estos vehículos dedicados. Hay otras marcas, por cuestiones de espacio y de disponibilidad de espacio solamente tenemos una acá, lo trajo EPM, pero realmente hay muchas marcas hoy en día en el mercado que han sido probadas y que tienen resultados muy positivos en su operación. John Jairo. En movilidad, ¿qué nuevos usos de gas natural considera que deben ser explorados para buscar esos impactos positivos a nivel de movilidad sostenible en el país? Muy bien. Primero que todo, agradecer por la participación de Vanti en este foro.
por la participación del gas natural en esta discusión que ha sido académica, que ha sido una discusión muy interesante, que nos ha complementado y nos ha enriquecido de manera muy profunda. Esta es una ciudad de amigos. Estoy aquí con EPM. EPM ha jugado un papel en el desarrollo del gas natural, sobre todo en aplicaciones distintas a las que tradicionalmente se venían manejando, como el caso del apoyo a MetroPlus, el tema de Envarias. Muchos ejemplos positivos nos ha dado y ha sido un aliado estratégico. También está Celsia, que ha sido un apoyo para nosotros importante en temas de aprovisionamiento. Está ASEP, un proveedor de artefactos. Esta es una ciudad de amigos para Avanti. Bueno, hablando del tema del desarrollo de nuevas tecnologías en temas de movilidad, primero comentar que el tema de movilidad no es nuevo en Colombia. En el negocio del gas vehicular tiene ya casi 20 años de desarrollo. En Bogotá tenemos aproximadamente 90.000 vehículos que usan el gas natural como combustible y que están orientados, o su motivación principal ha sido el ahorro. Muchos taxis o vehículos de servicio público que han optado por el gas natural para obtener un 50-52% de ahorro frente a los combustibles tradicionales, y ese ha sido el motor de desarrollo. Estamos en una nueva era y estamos viendo un futuro distinto. Vanti está apostando muy fuerte por todo el transporte público masivo de pasajeros y está apostando muy fuerte también por el transporte de carga. El mejor ejemplo que tenemos, y no voy a robar el protagonismo de Sofía, que nos va a hablar de Transmilenio, pero el proyecto de Transmilenio para Vanti tiene una historia de 7 años. El primer año nefasto, nadie nos paraba bolas, nadie quería saber de eso. El cambio de paradigma era hace 7 años muy complejo. Hemos avanzado profundamente en temas de pruebas, en temas de desarrollo de tecnología, en aliados estratégicos, y podemos decir que después de un esfuerzo y de un apoyo de muchas fuerzas, se logró introducir el gas natural en el transporte público masivo de Bogotá. No es representativo desde el punto de vista del volumen que puede aportar, es apenas un 1.5% del volumen total. Sí que tiene una importancia estratégica en el efecto contagio que puede provenir o que puede trasladarse a otros segmentos de transporte y a otros segmentos de carga. Ese es el aporte estratégico que nos da Transmilenio. También tiene un aporte para nosotros significativo del tema de sostenibilidad. Yo suelo ponerlo no en cifras porque hay estudios que hemos hecho que soportan lo que digo, pero en Transmilenio van a salir de circulación 700 vehículos que tienen una historia y que tienen un aporte al sistema de movilidad. Esos vehículos dejan un día de emitir 70 millones de micropartículas por centímetro cúbico y al otro día entran 740 buses que solo van a emitir 1.500. Estamos hablando de una reducción del 99,99 y muchos nueves que le siguen en reducción de material particulado, y ese es un aporte muy importante de esta tecnología, reducción de material particulado, que no es la solución del material particulado de la ciudad, probablemente tiene una reducción o una participación de menos del 2%, pero con el efecto contagio lograremos metas más ambiciosas. Según los estudios de la Universidad Nacional, el gas natural comparado contra una tecnología Euro 5 de combustibles líquidos tradicionales tiene una reducción casi del 100% del material particulado, y eso desde el punto de vista de sostenibilidad es un gana-gana para todos los agentes que participan en esa nueva tecnología, desde la opinión pública hasta los agentes que participamos en la comercialización. Y en el tema de transporte de carga, yo suelo ser optimista con el desarrollo de este negocio. Creo que nos va a rebasar el uso del transporte de carga con gas natural. ¿Y por qué lo digo? Recientemente se inició una prueba de tractocamiones en la ruta Cartagena-Bogotá, una prueba piloto, comenzó con 2, subió a 5, ya la prueba piloto se acabó antes de tiempo, no porque no sirviera, porque se convencieron antes de tiempo, ya el pedido de esos tractocamiones subió a 15. En Bogotá, Boyacá, vamos a tener la ruta de tractocamiones y la empresa de tractocamiones más grande de Colombia con 35. Ya las órdenes de compra están realizadas. Y así uno puede ver todos los ejemplos. Recién esta semana salía, Alpina está haciendo una prueba de distintas tecnologías, diésel, eléctricas y gas,
para reponer una flota de 180 tractocamiones que tienen su operación diaria y es una flota propia. Entonces, lo que veo es que ese efecto contagio ya empezó a generar decisiones empresariales, y las decisiones empresariales tienen motivaciones desde todo punto de vista. Las económicas, por supuesto, son muy importantes, pero muchas otras tienen que ver con la sostenibilidad y cómo encaja esa sostenibilidad en su misión y su visión de largo plazo. Por tanto, creo que la gran apuesta que les estamos haciendo, acompañada de la gran apuesta del sector privado en esa transformación energética que viene de cara hacia los próximos años. Tal como lo dices, John Jairo, al cierre de este año esperamos que sean 1.800, alrededor de 1.800 los vehículos dedicados a gas que estén operando. Ya están esas órdenes registradas, esas órdenes de compra, entonces irá creciendo paulatinamente ese número, que al final del año pues será de alrededor de 1.800 carros. En el sector de transporte de pasajeros, los proyectos que han arrancado satisfactoriamente han sido esos en los que la administración local ha tomado la decisión de impulsarlos a través de incentivos en las licitaciones o en los procesos que se adelanten para esas adquisiciones de esos vehículos de transporte de pasajeros. En Medellín, Pedro Pablo, ¿cómo ves tú, cómo crees que pasó en Medellín para que Medellín es un ejemplo importante de cómo esos vehículos a gas natural fueron entrando en las cuencas y en las demás flotas que operan a gas natural? ¿Cómo crees tú que eso puede pasar sin que se note un tinte de obligatoriedad y que se pueda dar de una mejor forma? Buenas tardes para todos, un saludo muy especial para todos los visitantes que nos llegan desde otras ciudades. Bienvenidos a Medellín. Esto se trata de tener un plan integral con una mirada de mediano y largo plazo. Lo primero es que debe garantizar una oferta suficiente de vehículos a gas. Ya hay varias marcas en el mercado, cada una de ellas acreditada y probadas, cada vez a precios más competitivos. Entonces es un aspecto que está chuleado, que puede garantizar no solo para Medellín, sino para todas las ciudades, como se está viendo más recientemente, que hay una oferta realmente seria de vehículos a gas. Segundo, requerimos también que haya competitividad. Los transportadores requieren un cierre económico y eso ya se logró. Entonces, ese cierre económico, ¿cómo se viene dando? Primero, porque el desarrollo de vehículos cada vez es a precios mejores. También está el gas natural, que es un combustible mucho más económico comparado con el diésel. Y unas partidas arancelarias que se están dando y unas exenciones en impuestos bastante importantes. Entonces esto hace que se llegue a un paquete bastante representativo de ahorro donde quedan igual o menor que los vehículos a diésel. También se requiere la parte ambiental, ya lo hemos mencionado, y el gas natural definitivamente es una solución ambiental, una solución probada. No hay que estar buscando más allá de lo que se ha mencionado, es una solución real. Entonces, cuando se unen todos estos criterios y todas estas posibilidades, realmente, ¿qué le toca hacer a la administración y a los gobiernos? Y es tomar la decisión de seguir en la ruta de la movilidad sostenible. Entonces, más allá de que sea impositivo o de que las administraciones deban o no hacerlo, yo creo que las administraciones, ya estando todas las condiciones, no solo tienen la posibilidad, sino que tienen la responsabilidad de hacerlo. Es que hay que hacer este viaje y este viaje hay que hacerlo ahora. Ya se mencionaba en otros paneles, no nos podemos ir al 2030, al 2040. Y hay una situación que vimos en Medellín, y son las contingencias ambientales. Las hemos venido viviendo, las medimos y todo. Cuando vamos a ver realmente dónde se causa la contingencia, es por el material particulado. Y el 65% de ese material particulado se produce por camiones y volquetas. Cuando vamos a mirar otro tipo de vehículos que contaminan, y vámonos, por ejemplo, a los vehículos, estamos hablando de menos del 3% de material particulado. Y en los taxis no llega al 1%. Entonces, más allá de la novedad comercial y de los vehículos,
tenemos que preguntarnos en el tema ambiental realmente dónde está la solución y dónde está la solución para este momento, porque sería muy triste para nosotros pasar otros 5 años, otros 10 años y otra nueva generación de nuestros hijos en contingencias ambientales. Entonces hoy tenemos la posibilidad, con soluciones probadas, de hacer estas intervenciones. Nosotros desde EPM hemos impulsado la movilidad sostenible, tanto en lo eléctrico como a gas. En lo eléctrico se está recorriendo un camino que va a llevar tiempo, pero todos lo sabemos y en especial en Medellín requerimos unas soluciones puntuales y unas soluciones inmediatas. De lo contrario, vamos a estar hablando en 4 o 5 años nuevamente de contingencias ambientales, nuevamente de que no se pueden los niños salir a jugar, de que no se puede hacer ejercicio y nosotros con la solución a la mano, porque aquí en Medellín tenemos probada la solución, lo tenemos con MetroPlus, con un desempeño muy bueno de 77 vehículos, con Envarias, los vehículos compactadores que funcionan por todos nuestros barrios recogiendo las basuras con combustibles limpios, con apuestas que se han hecho en la conversión de vehículos. Se han convertido más de 60.000 vehículos en el Valle de la Aburrá y tenemos rodando más de 25.000 con gas natural vehicular. Entonces, hoy hay personas que le apuestan realmente a la movilidad sostenible. Hoy se están tomando decisiones en ese sentido, que se requiere continuidad y claridad del objetivo en el tema ambiental. Gracias, Pedro Pablo. Hablando de administraciones locales, Sofía, quisiera de pronto entender desde el punto de vista de Transmilenio, cuáles son las barreras que se identificaron, que ustedes pudieron identificar y que consideran que llevan a los tomadores de decisión a quererse seguir inclinando por el uso de tecnologías convencionales, a veces incluso por delante de tener esta tecnología que, como nos contaba Pedro Pablo, ya está aprobada. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los demás integrantes del panel y a todos los asistentes en este evento. Estoy aquí en representación de Transmilenio, ente gestor del sistema de transporte público en Bogotá. Desde Transmilenio tenemos la responsabilidad de movilizar 2.600.000 pasajeros en el componente troncal del sistema y 1.500.000 pasajeros en el componente zonal. Hemos querido revolucionar la movilidad de Bogotá, pero revolucionarla de una manera eficiente y propendiendo siempre por los principios de confiabilidad, sostenibilidad financiera y sostenibilidad ambiental. En ese sentido, durante el año 2018 iniciamos la operación de la primera línea de cable aéreo, el Transmicable, de una inversión de alrededor de 215.000 millones de pesos. Asimismo, adelantamos los procesos para la renovación de flota de las fases 1 y 2 del sistema en el componente troncal, por una inversión de alrededor de 7.9 billones de pesos. En esta renovación de flota contaremos con 1.441 buses, de los cuales 741 son a gas natural con estándar de emisión Euro 6. Asimismo, modificamos los términos de los contratos de concesión del componente zonal del sistema en aras de garantizar la sostenibilidad y de prestar un mejor servicio para nuestros usuarios. Esta renovación, estas modificaciones contractuales implican principalmente la posibilidad de chatarrizar los vehículos que hacían parte del transporte público colectivo de la ciudad, próximos a cumplir 20 años, pero también de hacer renovaciones de flota con tecnologías más limpias. Finalmente, por mencionar, dentro de los proyectos estratégicos de la entidad está la licitación de fase 5, esto es la renovación de flota en 3 de las zonas de la ciudad, también por supuesto con una cuota de eléctricos y esperamos que también con la contundente participación de tecnologías limpias como lo es el gas natural, de manera tal que en Bogotá estamos adelantando proyectos estratégicos, estamos adelantando proyectos determinantes en términos ambientales y nos alegra mucho poder estar aquí compartiéndolos con ustedes.
Específicamente respecto a tu pregunta, Silvia, sobre las barreras identificadas para efectos de implementar tecnologías limpias, yo quisiera empezar señalando que como tomadores de decisión, sin duda alguna queremos la implementación de tecnologías limpias. Que, por supuesto, este no es un mercado con competencia perfecta y en términos de la economía del bienestar, pues se pueden identificar en algunas ocasiones ciertas fallas de mercado. Por ejemplo, ausencia de pluralidad de oferentes, que eso principalmente genera dos efectos. El primero de ellos es ineficiencia por cuanto aumentan los costos y el segundo pues puede conllevar incluso a desconocer principios de la contratación estatal como la pluralidad de oferentes y la transparencia. Asimismo, se pueden identificar otras barreras como las asimetrías de información. Hay incertidumbres sobre ciertas tecnologías respecto a las condiciones particulares de las ciudades y, pues, por supuesto, lo probado genera una mayor confiabilidad. Adicionaría las externalidades, digamos las externalidades positivas que se generan en términos ambientales a partir de la operación de flotas con tecnologías limpias. Estas externalidades se deberían internalizar de cara a los incentivos establecidos normativamente y también en los procesos de licitación. Y por último, los mayores costos que puedan traer estas tecnologías limpias en términos de CAPEX y de infraestructura, aun cuando pues, se reconoce particularmente los beneficios que traen en términos financieros en relación con el OPEX. En ese sentido, pues, se pueden encontrar unas barreras, unas fallas del mercado que cada vez están siendo mitigadas de una mejor forma y en la medida que se mitiguen, los tomadores de decisión estaremos cada vez más convencidos y tendremos más certeza de la implementación de las tecnologías limpias. Particularmente respecto al gas natural, quiero señalar que ha demostrado ser una tecnología competitiva, particularmente en el proceso de renovación de flota de las fases 1 y 2, mostró resultados muy favorables y por tanto tendremos 741 buses a gas natural próximamente rodando por nuestras troncales de Bogotá. Me quedo con esa última frase, nos encanta oírlo. Eso nos motiva a seguir trabajando desde la industria del gas natural. Los agentes de la cadena del gas natural venimos haciendo un trabajo importante para mitigar esas barreras que se identifican. Es normal que existan ese tipo de barreras, pero realmente nos encontramos comprometidos en buscar las alternativas para irlas derribando. Hoy en día, los diferentes agentes de la cadena en todo el país tenemos acuerdos mediante los cuales podemos cubrir la totalidad o parte de la diferencia que hay entre los vehículos que funcionan con tecnologías convencionales y los vehículos dedicados a gas natural. Asimismo, con el bono que se entrega para los usuarios finales en cuanto a las conversiones, en donde se instala un kit de conversión pues, para aquellos vehículos que quedan convertidos de gasolina a gas. Entonces, esas y muchas otras estrategias venimos implementando en busca de acabar con esas barreras y con otras más que de pronto puedan surgir. Orlando, ¿cómo ve la industria el futuro del GNB en nuestro país y cuál es la visión de ese sector? Bien, digamos, si uno revisa lo que ya se ha dicho, pues uno saca varias conclusiones. La primera es que el uso del gas natural en la movilidad representa, como ya se dijo acá, una disminución de casi el 100% en material particulado fino, que es el contaminante, como ustedes saben, que afecta principalmente la calidad del aire, ¿no? Es la emisión de material particulado fino, ese es el principal contaminante que afecta la calidad del aire en nuestras ciudades. Entonces, ahí hay una primera conclusión, el gas natural es parte de la movilidad sostenible. Y así lo reconoce el Gobierno Nacional, lo ha reconocido en el Plan de Desarrollo que ya se mencionó acá, y lo reconoce con los incentivos tributarios que está dando. Segunda conclusión, el gas natural también es competitivo económicamente, y ya lo dijo Sofía,
en la licitación de fase 1 y fase 2 de Transmilenio, la tecnología dedicada de gas natural Euro 6 compitió con la tecnología Euro 5 del diésel y fue competitiva, ¿no? Más del 50% de la nueva flota va a ser a gas natural. Entonces, económicamente funciona, no solamente porque ya se ha nivelado mucho el costo de los vehículos y además los incentivos tributarios ayudan mucho a nivelarlo, sino porque el costo del combustible es significativamente menor, estamos hablando de un 35-40% menor, y por supuesto frente a la gasolina, vehículo particular, carros particulares, ya estamos viendo ahorros del 50%. Entonces, segunda conclusión, es económico. La primera es que es movilidad sostenible, reduce material particulado fino casi al 100%. Segunda es competitivo económicamente. Tercero es la tecnología está aprobada y funciona. Y hay un cuarto elemento que se ha mencionado mucho acá, es el efecto que tiene en los gases efecto invernadero. El uso del gas natural representa disminuciones entre el 30 y el 50% en gases efecto invernadero si uno lo compara no solamente frente a los combustibles líquidos, sino también frente al carbón. Estamos hablando de una reducción muy significativa también para gases efecto invernadero. Pero les quiero hacer una reflexión sobre ese tema. Cuando uno mira las cifras de la Agencia Internacional de Energía, hablando de gases de efecto invernadero que no son tan relevantes para el tema de calidad del aire en las ciudades, como sí lo es el material particulado fino, lo que más ha disminuido la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo ha sido tres cosas. Eficiencia energética. Segundo, incorporación de energías renovables no convencionales. Y también de las convencionales, hay que meter la hidroelectricidad ahí, no nos olvidemos de eso. Colombia en eso tiene que sentirse muy orgulloso también. Tenemos una energía renovable, 70% de nuestra matriz es limpia. Y tercero, sustitución del carbón por gas natural en la generación eléctrica. Esos son los tres factores que más han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente le voy a dar otro dato de la Agencia Internacional de Energía, no es nuestro. La Agencia Internacional de Energía dice que por 5 millones, ojo, 5 millones de vehículos eléctricos particulares, se desplaza la producción de 50.000 barriles de petróleo. 50.000 barriles de petróleo. La producción del mundo son 100 millones, un poco más de 100 millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿cuál es la conclusión para mí ahí? Y es, por supuesto hay que darle a la movilidad eléctrica de vehículos particulares, sí, claramente, pero el grueso de la contaminación no está en los vehículos particulares, Ahí no vamos a hacer la diferencia, inclusive en el tema de gases de efecto invernadero. La diferencia la vamos a hacer es en el tráfico pesado, en los buses, en los camiones, en las volquetas, en sustituir cada vez más carbón por gas natural en la industria. Ahí está el 80-90% de la contaminación. Ahí es donde hay que concentrar buena parte de los esfuerzos. Sin, por supuesto, decir que hay que bajarle la guardia al tema de los vehículos particulares. Pero menciono la cifra simplemente para dar una idea de cuál sería el impacto, inclusive en el tema de gases de efecto invernadero. Repito, el tema de calidad del aire es material particulado fino y ahí el gas tiene un aporte impresionante, también en gases de efecto invernadero, pero ahí es donde hay que atacar buena parte de la contaminación. Y un mensaje final muy rápidamente es que yo soy un convencido que hay todo el espacio para las dos tecnologías, para el gas natural y para la movilidad eléctrica. Es tanto lo que tenemos que hacer en Colombia que yo no los veo excluyentes. Yo creo que ahí tenemos mucho espacio que podemos aportar, que podemos contribuir, tanto en la parte de movilidad a gas como en la parte de movilidad
eléctrica. Sin mencionar otras cosas, porque seguramente si aquí hay otros sectores dirán, bueno, es que los biocombustibles también pueden aportar. Probablemente, ahí estábamos hablando ahorita con Oliverio sobre ese tema. Hay que reconocer los esfuerzos de Ecopetrol para mejorar la calidad del diésel. Bienvenido sea. Pero el espacio que tenemos en movilidad de gas y en movilidad eléctrica es inmenso. Inclusive por temas de diversificación de nuestra matriz. Tampoco es bueno depender al 100% de una sola cosa. Inclusive desde el punto de diversificación, dentro del concepto de movilidad limpia, por supuesto, porque ahí estamos comprometidos todos, tenemos un espacio muy grande, todos para crecer y para renovar ese parque automotor que está muy viejo y que tenemos un reto muy grande hacia adelante para hacerlo. Muy bien, Orlando. Entonces, con esto que Orlando nos cuenta, podemos concluir ese papel importante que juega nuestro preciado gas natural, no solo en la movilidad sostenible, sino también en otros segmentos como la industria y la generación térmica, aportando o más bien disminuyendo con su contribución en esas emisiones contaminantes. Entonces, realmente es muy importante. John Jairo, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, quisiera que en una línea de tiempo nos cuentes cómo ha sido el desarrollo del gas natural vehicular en el país. Más que el tema del desarrollo tecnológico, yo sí quiero hacer énfasis en dos aspectos. El primero tiene que ver con que en una línea de tiempo generamos en los últimos 12 meses más confianza que en los últimos 20. ¿Sí? Y el segundo elemento que me parece muy importante en esa línea de tiempo es que la opinión pública se volvió en un participante que no toma la decisión, pero que recomienda o deja ver el camino que quiere. El primer elemento lo quiero referenciar a la experiencia reciente de Transmilenio. La confianza de un combustible y de una tecnología que no son nuevas en el país, ¿sí? Ya por eso mencionaba EPM recientemente, fue un aliado que nos hizo ver, probar y constatar el éxito de la tecnología hace bastante tiempo en esta ciudad. Pero eso no se transmitió hacia la ciudad de Bogotá y hacia los tomadores de decisiones. ¿Cómo logramos vencer eso? En un esfuerzo conjunto de toda la cadena, liderada desde Naturgas, por Ecopetrol, por TGI, por Banti, por el mismo Scania, fabricante, colocamos un bus biarticulado, el primer biarticulado Euro 6 del mundo en el sistema de transporte de Transmilenio. Y eso hablaba por sí mismo, estaba generando en la práctica lo que nosotros desde la academia y desde el discurso veníamos diciendo hace tiempo, que era operativamente viable y que tenía unos rendimientos económicos interesantes y una caída de las emisiones de material particulado y de CO2. Y el segundo elemento de la opinión pública es el ejemplo de Transmilenio. Se manifestó en el proceso de licitación la opinión pública levantando la mano y diciendo: yo quiero que se pruebe otra tecnología, yo quiero que le demos más énfasis a ciertos aspectos. Y eso fue un detonante que hizo que las decisiones tomaran un rumbo distinto y el resultado hoy lo celebramos. Estamos en una transición energética. Hablando de estadísticas, y creo que reafirma un poco lo que decía Orlando, según Bloomberg, para el año 2040, en lo que tiene que ver con tecnología de trabajo pesado, tractocamiones y buses, el 50% de las ventas a los principales mercados del mundo van a ser diésel en el año 2040. El 30% van a ser de gas natural en esas dos aplicaciones, tractocamiones de carga y buses, y el 20% va a ser eléctrico. Estamos hablando de que cuando hablamos de transición energética no estamos hablando del tiempo inmediatamente que sigue a la situación actual, estamos hablando de un escenario de décadas. Para no ser disonante con el tema eléctrico que hoy hemos escuchado y hemos ampliado mucho ese aspecto, lo que tiene que ver con tecnología comercial de trabajo liviano, tendrá una participación del 55% en todas las ventas de vehículos de esa categoría. Y en vehículos livianos
privados será superior al 70%. Esto a mí me deja la conclusión de que las dos cosas pueden convivir, la electricidad y el gas natural pueden convivir con desarrollos distintos y con penetraciones distintos en segmentos en donde son más fuertes. Y eso nos genera una oportunidad de trabajo conjunto y de copar esos mercados de cara a esa sostenibilidad. Y desde el punto de vista ya tecnológico, para finalizar, los 5 elementos o las 5 dimensiones que el gas natural está resolviendo hoy, que los tiene resuelto, creo que lo decía muy bien Pedro Pablo. El primero es la oferta de vehículos. No hay discusión en que hay vehículos de todo tipo, tanto tecnología europea como tecnología asiática, que están disponibles en el mercado. El tema de la infraestructura. La infraestructura para el suministro de gas natural del transporte público no representa ningún desafío para las principales ciudades. Eso es un tema que está resuelto. Todas las redes de distribución de transporte están sobredimensionadas para atender una demanda superior. La infraestructura de compresión está diseñada específicamente para atender las necesidades del cliente. Y toda la tecnología es de punta para satisfacer todas las necesidades operativas de ese segmento, que tiene que ver con el tercer elemento, y es la facilidad operativa. Nosotros en el tema de Transmilenio no construimos la infraestructura que sabemos hacer para que el operador se adapte a ella. Construimos la infraestructura que el operador necesita para la prestación de su servicio. Llenado rápido en 7 minutos, atender en 5 horas toda una flota en un patio, tener disponibilidad en otros patios distintos al principal por si hay buses que en la operativa normal terminan pasando la noche en otro patio. Tenemos una sobredimensión en ese aspecto. Y los dos últimos puntos son el beneficio-costo para el privado, que lo vemos. El gestor del transporte público, Transmilenio, recibe ofertas más competitivas, eso lo puede trasladar a los usuarios en mejores tarifas. Tenemos operadores que con el gas natural tienen ofertas más competitivas y pueden terminar ganando estos procesos. Y el beneficio-costo de la sociedad, reducción del ruido en un 90%, reducción del material particulado, como lo decía Orlando, del casi 100%, y una reducción del CO2 cercana al 50%, 1 millón de toneladas en el contrato de Transmilenio se dejarán de emitir en un término de 10 años. O sea, tecnológicamente en esas dimensiones está resuelto. Es una respuesta contundente y ya entonces hasta este momento hemos podido entender cuáles son los beneficios que generan el uso del gas natural vehicular en movilidad, así suene redundante, pero así lo es. Entonces, y entendiendo y estando convencidos de que ambos energéticos pueden vivir en cada nicho a nivel de transporte, siempre asegurándonos de que sean energéticos que contribuyan positivamente a la sostenibilidad. Quisiera preguntarle a Sofía y a Pedro Pablo que nos cuenten rápidamente cómo fue esos procesos en Bogotá y en Medellín para incluir flotas dedicadas a gas natural vehicular. Bueno, Silvia, en Bogotá, como les contaba, adelantamos los procesos de selección para la renovación de flota de la fase 1 y 2 del sistema. Como tomadores de decisión, incluimos unos incentivos adicionales considerando los estándares de emisión. A partir del estándar de emisión Euro 6 dimos un puntaje adicional que permitió la participación de las diferentes tecnologías, permitió la participación de la tecnología eléctrica, del gas, del diésel y finalmente, reitero, de una manera muy competitiva, el gas natural resultó adjudicatario de 741 vehículos. Los otros 700 contaremos con diésel Euro 5 con un filtro de partículas que permite la retención del 75% del material particulado. De esta manera podemos evidenciar un significativo beneficio ambiental. Transmilenio en términos de material particulado dentro de las fuentes móviles de la ciudad aporta el 1.8 actualmente. Con esta renovación de flota pasaremos a aportar el 0.4%, lo cual pues es un beneficio bastante significativo para la ciudad. Gracias. Para el caso de Medellín,
para ese entonces estamos hablando del año 2010-2011, cuando inició MetroPlus, se hizo una evaluación de los vehículos eléctricos, vehículos a diésel y vehículos a gas. En esa evaluación se tuvieron en cuenta todos los componentes, la parte de la adquisición del vehículo, los combustibles y lo que representaba la operación y mantenimiento. Eso mirado en un periodo que representara pues un periodo equivalente de evaluación para las tres tecnologías y resultó ser el gas natural vehicular la más adecuada y se toma la decisión. Años después vemos cómo se ha dado el desempeño. Tenemos los buses de MetroPlus con excelente desempeño en lo técnico, en lo económico. Las cuencas 3 y cuenca 6, esa es la manera en que llamamos unas zonas que operan los diferentes transportadores. La primera, la cuenca 3, con más de 100 vehículos y la cuenca 6 con 200 vehículos dedicados a gas. Es muy importante que sepamos esto, dedicados a gas, es decir, que no tienen problemas de potencia, ni de ruido, ni de nada de esas condiciones. Entonces son vehículos que ya están rodando, también con muy buen desempeño. ¿Qué ha ocurrido recientemente en la historia reciente de la ciudad? Se ha dado un vuelco en algunas políticas y en alguna dirección precisamente para impulsar la movilidad eléctrica. Entonces eso ha fundamentado que se cree esa línea y empiece a desarrollarse con bastante fuerza. Pero no nos podemos olvidar del aporte que ha hecho el gas vehicular y lo que puede hacer. Y ahora mencionaba, quiero referirme un poco también a esto, porque hablamos del caso de volquetas y de camiones. Y hay una apuesta concreta desde EPM, tenemos los vehículos compactadores a basura para la recolección de basura, ya eso es un hecho, funcionan perfectamente bien, se han llevado a probar a Bogotá, inclusive en demostración allá. Y en el tema de volquetas, tuvimos ya en prueba el año pasado 2 volquetas acá durante más de 5 meses, con muy buenos resultados. Hay que cambiar unas especificaciones en el peso de las volquetas por la normatividad que hay aquí en Colombia, pero se puede hacer y ya los fabricantes dijeron sí a esa apuesta. Entonces miren cómo es un conjunto de soluciones que se hacen realidad. ¿Qué hay que hacer? Tomar las decisiones según el momento que se está viviendo, según el momento tecnológico y según las posibilidades económicas de la población y de las administraciones municipales. Muchas gracias, Pedro Pablo. Por último, queremos agradecer a la organización Latam Mobility por este espacio, al habernos invitado a este espacio tan divino, que lo consideramos tan coherente con el mensaje y con el papel que jugamos el GNB en la movilidad, y pedirle a Orlando Cabrales Segovia, como representante de nuestra industria, que nos cuente rápidamente cuáles son las conclusiones y también que reforcemos un poquito en cómo ves la regulación rápidamente actual del país para que podamos seguir avanzando en movilidad, porque nos van a regañar. Aquí ya me están mirando acá. No, yo creo que en un minuto. Yo creo que el cambio en buena parte empieza con lo que está pasando, por ejemplo, hoy acá, y es una mayor conciencia ciudadana sobre el tema de calidad del aire. Y yo he visto una transformación realmente en estos últimos años en las distintas ciudades sobre este tema. Hay más conciencia ciudadana, hay más presión de la ciudadanía, hay más conciencia de lo que está pasando. En unas ciudades más que otras. Medellín, el Valle de Aburrá en general, ha sido líder en esto. Empezando con el tema de la medición. El Valle de Aburrá es tal vez la región del país que mejor mide la emisión de material particulado fino, y hay que darle, digamos, todo el tributo al Valle de Aburrá por eso. Bogotá también. Bogotá, al igual que el Valle de Aburrá, ha empezado a tomar el liderazgo en eso. En buena parte, hay que decirlo, por un tema también de conciencia ciudadana, la presión ciudadana. Eso es bienvenido. Hay que tomar cada vez más conciencia del problema que tenemos y hacer que la política pública empiece a funcionar, empiece a planear a mediano y largo plazo, porque estas son decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Bogotá recibió un rezago, hay que decirlo también, rezago de muchos años donde no se tomaron estas decisiones. A la administración actual le tocó meterle el diente al tema y ya se están viendo los resultados, y todas las ciudades del país tienen que empezar a hacer lo mismo. Cartagena vimos que ya lo empezó a hacer hace algunos años. Barranquilla estamos viendo cambios significativos en este momento. Entonces, el principal obstáculo para que esto funcione es el tema de conciencia ciudadana, que eso se genere en unas mejores políticas públicas y, por supuesto, con un acompañamiento de la industria. Si uno hace esas tres cosas, la industria funcionando, la política pública, la ciudadanía empujando para el mismo lado,
pues seguramente vamos a superar el grave problema de calidad del aire que tenemos en las principales ciudades del país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.